Bien, estamos haciendo los ejercicios de selectividad de Andalucía del año 2023, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Estamos en el bloque D, que es de inferencia estadística. Este es el ejercicio 7, el apartado A. Me dice que una población está dividida en 4 estratos, de 250, 300, 400 y 350 individuos. Realizado un muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, se han seleccionado 20 individuos del primer estrato. Determine el tamaño de la población, el tamaño de la muestra, el tamaño de la población. La población siempre, el tamaño de la población se representa con una N mayúscula. Este es de la población. El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra se representa con una N minúscula. Tamaño de la muestra. El número de elementos que se van a coger para hacer el estudio. El tamaño de la muestra. Total. De la población entera. Y el número de individuos seleccionados de los 3 restantes estratos. Entonces tenemos en el primer estrato que está compuesto de 250 individuos. Lo representamos como N mayúscula sub 1. N minúscula sub 1 son los elementos de la muestra de este estrato. Y me dice en el enunciado que del primer estrato se cogen 20 elementos de muestra. Tenemos el segundo estrato que me dice en el ejercicio que tiene 300 individuos, tercer estrato 400 y cuarto estrato 350. Es decir, el tamaño de la población de todos los estratos es 1300, la población entera. Esto es como si estuviésemos hablando de una empresa, y en una empresa hay 250 directivos, hay 300 administrativos, hay 400 obreros especializados y hay 350 obreros sin especialización. ¿Vale? Entonces, pues van a hacer un estudio y para ese estudio, pues van a coger una muestra. Entonces, todos los elementos que tiene esa empresa, son 1300. Y de los directivos se han cogido 20. Entonces, yo lo planteo, hay gente que lo plantea con reglas de 3, yo lo planteo de esta otra forma, que me parece que es más fácil de entender. Entonces, para que sean proporcionales, si este es el tamaño de la muestra total de toda esa empresa, digamos, y este es el tamaño de toda la población, es decir, todos los trabajadores de esa empresa. Entonces, ¿cuántos elementos cogemos para hacer el estudio, es decir, la muestra, del primer estrato, de todos los elementos, de todos los individuos del primer estrato, por ejemplo, de los directivos? ¿Cuántos elementos vamos a coger para hacer el estudio, tamaño de la muestra, de todos los individuos que hay en el segundo estrato, es decir, todo el personal de administración? ¿Cuántos elementos vamos a coger del tercer estrato para estudiar como muestra de todos los elementos que tiene el tercer estrato, que son todos los obreros cualificados? Y así sucesivamente. Entonces, en este caso, la N minúscula, el tamaño de la muestra, lo desconocemos. Sabemos el tamaño entero de la población, que son 1300 individuos que trabajan, vamos a suponer, en esa empresa. Sabemos, porque también me lo dice el enunciado, que hemos elegido 20 elementos de la muestra de los 250 directivos que tiene esa empresa. Tenemos que ver cuántos vamos a coger elementos para hacer el estudio, tamaño de la muestra, de los 300
individuos que pertenecen al segundo estrato, que he dicho que podrían ser administración. ¿Cuántos tenemos que coger del tercer estrato, que está compuesto por 400 individuos, y cuántos vamos a coger para tener la muestra del cuarto estrato, que está formado por 350 individuos, que he puesto en el ejemplo, obreros sin cualificación? Pues ya solamente hay que ir haciendo las fracciones, las igualdades. N partido 1300 tiene que ser igual a 20 partido 250. Pues ya el 1300 solamente tiene que pasar para allá multiplicando y ya tenemos el tamaño total de toda la muestra de toda esa fábrica o toda esa empresa. Se va a hacer un estudio eligiendo a 104 elementos de la muestra de esos 1300 empleados que tiene esa empresa. Del tamaño del segundo estrato, no sabemos cuánto vamos a coger. N2 partido 300 elementos que tiene el segundo estrato es igual a 20 partido por 250, que esa era la pista que me decía el ejercicio. El ejercicio me decía que se habían seleccionado 20 individuos del primer estrato que estaba constituido por 250 individuos, ¿vale? Entonces seguimos pues con esa fracción que es la que me ha dado el enunciado. N2 partido por 300, el 300 pues pasa otra vez multiplicando y sacamos que vamos a elegir 24 personas del segundo estrato. Vamos a elegir 32 personas del tercer estrato. Vamos a elegir 28 personas del cuarto estrato. Hay gente que lo hace como una regla de 3, pero ya eso como vosotros queráis. Una regla de 3 pues podría ser el tamaño total de la población le corresponde n, tamaño de la muestra, y sabemos que 250 que hay del primer estrato le corresponden 20 de donde el 20. Pasa multiplicando 20 por 1300, que es lo mismo que tenemos antes. N sería 20 por 1300 partido 250, que me sale los 104 que he explicado yo de esa otra forma. Y entonces ya pues seguiremos con lo mismo. ¿Cuántos cojo de los 300 que hay en el segundo estrato? ¿Cuántos voy a coger como elementos de la muestra si de 250 que había en el primer estrato se habían elegido 20? Una regla de 3, simple, directa, de donde N2 pues será 300 por 20 partido por 250, ¿vale? Hay gente que lo hace de esta manera y yo lo he explicado también de esa otra manera, ya cada uno elige. Tenemos un segundo apartado. Este ejercicio que acabamos de hacer, este apartado A, tiene una puntuación de 1,25. Ahora ya vamos al segundo apartado, que me dice que en un centro de enseñanza la calificación media de los estudiantes fue de 6,4 puntos, con una desviación típica de 0,7. Entonces la media, ya me dice el enunciado que es 6,4 y la desviación típica, así se representa, es 0,7. 6,4, 0,7. Se seleccionó aleatoriamente una muestra, la muestra hemos dicho que era la N de 49 estudiantes. Indique la distribución que sigue la media de las muestras de tamaño 49. Bien. Entonces va a seguir una distribución normal de media mu, 6,4, y desviación típica. Eso es cuando es una variable aleatoria. Si me dice indique la distribución que sigue la media de las muestras, entonces sigue una distribución normal de media mu y desviación típica partido la raíz cuadrada del tamaño de las muestras, ¿vale? Entonces en este caso será 6,4 la media
y la desviación típica 0,7 partido la raíz cuadrada de 49. Estos son los parámetros de la distribución que sigue la media de las muestras. Ahora me dice que calcule la probabilidad de que la media de las calificaciones de los estudiantes de esas muestras esté comprendida entre 6,3 y 6,8. La probabilidad de que esté comprendida entre 6,3 y 6,8. Lo primero que tenemos que hacer es tipificar. Y para tipificar, si tenemos que la probabilidad de x sea menor o igual que, bueno, media que k, vamos a ponerlo sin media que k. Para tipificar sería la probabilidad de x menor o igual que k menos la media de la distribución partido la desviación típica. Ya, esto es z, perdón. Si tenemos la media menor o igual que k, pues entonces la probabilidad de z menor o igual que k menos mu partido desviación típica partido la raíz cuadrada de n. Esto es para poder buscarlo, tipificar en la distribución normal, la tabla que nos dan con media 0 y desviación típica 1. ¿Vale? Este es el proceso previo que hay que hacer para poder buscar en esa tabla. Entonces, que es la que nos dan en el examen de selectividad. Una vez que hemos tipificado 6,3, le hemos restado la media, que hemos dicho que era 6,4, partido la desviación típica, a su vez partido la raíz cuadrada de n. Pues tenemos que es entre menos 1 y 4. Bien, cuando tenemos eso, tenemos que tener en cuenta, aquí tenemos la probabilidad, la tabla que nos dan, una parecida a esta. En esta tabla de la distribución normal solamente se puede hallar la probabilidad menor o igual de un número positivo. Siempre la probabilidad arrastrando hacia atrás, ¿vale? Es decir, la probabilidad de que sea menor o igual a 0,95 es 0,8289, ¿vale? Bien. Entonces, si me dice entre menos 1, ya una vez tipificado, tenemos aquí el menos 1 y el 4. Pues entonces, entre menos 1, el menos 1, en medio de la curva está el 0. Estos son los valores negativos, del 0 hasta el menos infinito. Y aquí va desde el 0 al más infinito. Simulado que aquí estaría el menos 1 y que aquí estaría el 4. Entonces me piden todo este área de aquí. Todo este área de aquí que yo lo he subdividido en dos trozos. Un trozo que sería desde el menos 2 al 0 y otro trozo que sería desde el 0 hasta el 4. Vamos a hacer este primer trozo. Este primer trozo desde el 4 hasta el 0. Como os he dicho anteriormente, solamente se puede sacar la probabilidad menor o igual que un número positivo. Pues entonces, si me dice entre 0 y 4, pues para hallar la probabilidad entre 0 y 4, vamos a suponer que está aquí el 4, esta parte de aquí, como esto sí lo puedo buscar, perdón, a la menor o igual que 4, probabilidad de z menor o igual que 4, le resto la probabilidad de z menor o igual que 0. Y entonces tengo esta de aquí en medio, que es la que he puesto ahí como la primera que voy a obtener. Obviamente la probabilidad menor o igual que 0 es 0,5, porque el área bajo esta curva es 1. La probabilidad entera es 1. La probabilidad menor o igual que 0 sería 0,5. Entonces ya solamente tengo que buscar la de 4. La de 4, que no va a venir, la de 4 es 1. Porque si tú observas, en este caso el 4 no viene. Menor o igual que 4, pues se entiende que es 1. Digamos que entonces la gráfica hubiera sido que el 4 está aquí. Y entonces como el 4 está aquí, la probabilidad es todo entero, que la probabilidad todo entero es 1. Le quitamos la de 0,5
Y entonces la probabilidad que hay en este trozo de aquí, este que está así, entre 4 y 0 es 0,5. Ahí la tenemos. Ahora vamos a la otra, al trozo que he puesto aquí un 2. Entonces, ese otro de aquí, lo primero que voy a hacer es pasarlo de negativo a positivo, porque no se puede hallar el área buscando en esta tabla. Hay otras tablas en las que sí me salen números negativos, pero esta no, que es la que te dan en selectividad, no. Entonces, solamente se puede a partir de un número positivo hacia atrás. Hacemos este de aquí, y para hacer este de aquí, yo lo que cojo es por simetría. Si aquí está el menos 1, si aquí está el menos 1, entonces estará aquí el 1. Es decir, va a ser lo mismo este área de aquí que este área de aquí. Pero como ya sí está en positivo, ya sí puedo hallar el área. Entonces ahora el área sería a la del 1, que sí se puede buscar. A la del 1 le quito la del 0. La del 1, que la del 1 se observa aquí que es 0,8413. Entonces cogemos y a la de 0,8413 le quito la del 0, que hemos dicho que es 0,5, que también viene en la tabla de la del 0, ahí está, es 0,5. Y entonces cogemos y ya solamente tenemos que sumar el 0,5 que me dio al principio, más el 0,3413 que me ha salido ahora, y ya tengo la probabilidad total de que los estudiantes tengan una nota comprendida, una calificación comprendida entre 6,3 y 6,8, es de 0,8413, sabiendo que la media era 6,4 y la desviación típica era 0,7. Esta es una forma que yo creo que es más visual, que creo que se puede entender mejor cómo sacar el área, primero un trozo y después otro trozo. Este primer trozo tal cual, a la del 4 le quito la del 0, y este otro trozo primero lo convierto en positivo, y una vez convertido en positivo, que por simetría es lo mismo que del menos 1 al 0 que del 0 al 1, resto es la del 1 menos el 0. Hay otros profesores que lo hacen de otra manera. Simplemente cuando tienen eso de aquí, entre menos 4 y 1, era entre menos 1 y 4, si tienen que hallar todo este área de aquí, la probabilidad esa, al 4 le restan el menos 1. Será la probabilidad de z menor o igual que 4, menos la probabilidad de z menor o igual que menos 1. La del menos 1 no se puede, porque las tablas no me vienen menor o igual que números negativos. Entonces es igual que 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 1. Y entonces cogen el 4, que hemos dicho que era 1, menos 1, menos por menos, más la del 1, que es 0,8413. 0,8413, al final le sale el 0,8413. Pero bueno, aquí te tienes que aprender un poco de memoria cómo va. Y aquí pues creo que se entiende, al final sale lo mismo, 0,8413, pero explicado de esta otra manera. Bien, espero haberos servido de ayuda.